Gracias por continuar con nosotros en El Despertador y estamos en compañía de César Dargam, vicepresidente ejecutivo del CONEP, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta mañana y le damos la bienvenida. Buenos días, César. Te había puesto un poco difícil porque desde que yo estaba aquí en El Despertador yo no te había entrevistado. Bueno, bienvenido y gracias por estar aquí. No era culpa mía. No era culpa tuya. Yolanda, Namitila, gracias. Soy yo que estoy agradecido por estar aquí esta mañana. Sí, uno no sabe si empezar por las noticias buenas, como esto de la Junta Monetaria, o si ir por las que apesadumbran el horizonte. Pero desde el CONEP, ¿cómo se vislumbra, cómo se ve este panorama de incertidumbre, de que no se sabe qué es lo que va a pasar, amenazas con que las remesas disminuyan por el impuesto que el presidente Trump ha dicho que va a poner, pese a que ya lo bajó, porque empezó en 5 y después lo dejó en 3.5. Bueno, y todo lo que está pasando en el entorno internacional. Hay un término, Ana Mitila, que han acuñado recientemente de ansiedad colectiva. Y yo creo que eso es lo que mejor describe la situación emocional que todos sentimos día tras día cuando uno toma el periódico y ve no solamente la dimensión y el alcance de los titulares, sino la velocidad con la que van cambiando de un día a otro. Y como cuando tú crees que ya has visto todo, viene una noticia tras otra, tras otra, tras otra. Es una carga importante que genera esta volatilidad y esta incertidumbre, no necesariamente generada en la República Dominicana, pero de la cual nosotros definitivamente somos parte. Yo creo que también uno va aprendiendo a leer entre líneas y a tratar dentro de lo posible de ser lo más objetivo que se pueda. Este último conflicto bélico entre Irán e Israel, que ha sido objeto ya de muchos análisis, que es una tensión que se ha venido acumulando durante casi 50 años y que ha tenido detonantes tan recientes como esta semana, todavía la proyección de cuál podría ser el impacto para la República Dominicana o para el mundo es reservada. Mira, si tomamos de ejemplo el día de ayer, el precio del barril de petróleo bajó, en vez de subir ya en el momento de los primeros ataques produciéndose. Y el barril de petróleo, que se encuentra alrededor de $70, se encuentra en uno de los niveles más bajos. La producción propia de Irán, 1/3 de eso va a China y hay una relación muy particular. Y hasta ahora, y son ya decisiones geopolíticas, si se cerrará el cruce por el canal de Hormuz, si se utilizarán otras vías, son temas a definirse. Pero para no empantanarnos en esto que está ocurriendo en el Medio Oriente, definitivamente es un momento de mucha tensión, de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad y que es difícil a veces generar la capacidad de ver un poco más allá de la curva de lo que tenemos. César, sin embargo, la economía dominicana ha experimentado un desaceleramiento, digamos, por decirlo de alguna manera, en función de los datos que el propio Banco Central nos aporta mes tras mes. Ciertamente la incertidumbre internacional tiene un peso importante, todo esto que estamos viendo últimamente, pero también hay algunas medidas internas que tienden a crear, digamos, que esta desaceleración, y quizá el tema de la poca inversión pública podría ser uno de ellos. Sí, y al final del día también, si lo vemos más allá de la coyuntura, porque definitivamente el año, diciéndolo en términos muy llanos, ha empezado lento, sí. Pero si nosotros lo vemos estructuralmente y qué ha ocurrido en las últimas décadas de la República Dominicana, nosotros lo que podemos exhibir al mundo es un crecimiento económico constante. Sostenido, constante, sí. En promedio, nuestra economía ha crecido un 5.3% de su Producto Interno Bruto todos los años, y eso está muy por encima de la media de la que han crecido otros países de nuestra región. Y cuando nosotros vemos qué está pasando este año, sí nos debe llevar a una reflexión si es solamente el efecto de muchos de estos factores externos que están generando en nuestro país, o si también ya posiblemente estamos frente a un cambio de ciclo, frente a un cambio de modelo en el cual esas expectativas de crecimiento alto ya no se seguirán produciendo en el tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Una de las claves para esa estabilidad que hemos mostrado
han sido precisamente medidas acertadas y oportunas de nuestra autoridad monetaria. Y me gusta resaltarlo porque si vemos el perfil de nuestro gobernador y el equipo que lo acompaña, han trascendido gestiones de gobierno. Claro. Es decir, no tiene un matiz de un color político. Y en momentos en que las medidas han tenido que ser restrictivas para poder hacer frente a estos factores, se han tomado. Y en modelos que han tenido que implementar medidas expansivas como ahora para aumentar el circulante, para bajar un poco la presión que hay, también se han hecho. El anuncio de ayer de 81.000 millones, quizás mucha gente no entiende el alcance que esto tendrá, pero si usted iba al banco la semana pasada a tomar un préstamo porque tiene un negocio pequeño, posiblemente las tasas de interés estaban entre un 2, un 3, un 14, un 15%, dependiendo de la capacidad que se tenga. Esta inyección lo que permite es que usted pueda acceder a recursos a una tasa de interés inferior y en consecuencia paliar de una forma u otra. Y con esto lo que se busca es que la economía pueda de una forma u otra activarse. Pero cuando me refería de que si estas señales de desaceleración son más allá de la coyuntura, lo digo porque nosotros somos una isla, pero no estamos aislados de lo que está pasando allá afuera. Correcto. Y la tendencia actual es precisamente, sobre todo con los mercados que nosotros nos relacionamos, son altas tasas de interés, volatilidad importante en sus mercados, incertidumbre en las decisiones políticas que se están tomando en estos países, y todo eso es la tormenta perfecta para que sus efectos se vivan en nuestro país. Por eso más que nunca tenemos que ver esto con la cabeza muy fría, entender el potencial que tiene la República Dominicana, que inclusive en un momento de crisis como la actual puede sacarle bastante provecho. Sí, ¿están ustedes de acuerdo con los pronósticos económicos de que la economía va a crecer, va a terminar el año entre un 3 y un 3.5%? Eso habrá que, como cuando... Digo, a diferencia de lo que pasó el año pasado, que crecimos por encima de 4. Estuvimos cerca del 5. 4.5. Este es un paciente que hay que llevarlo al médico, yo diría que todos los meses, y ver cómo, si le subió la fiebre, si le bajó, qué está ocurriendo. A finales del año pasado, las expectativas eran bastante optimistas. De hecho, octubre o noviembre, las proyecciones para este año eran por encima de un 5%. Yo creo que se fue bastante conservador cuando las cifras oficiales, tanto de nuestro gobierno como de organismos multilaterales, situaron este crecimiento, la proyección del crecimiento en un 4.5. Pero lo que ha ocurrido es que en el primer cuatrimestre del año no se ha llegado ni cerca a ese nivel de actividad en nuestra economía. Y si ya nos acercamos sin darnos cuenta en un abrir y cerrar de ojos, en 2 semanas pasó la primera mitad de este año. Así es. Y cuando uno mira hacia lo que tenemos por delante, se ha hecho también un nuevo ajuste que coloca ese crecimiento entre un 3 y un 4 y más cerca del 3.5. Nosotros entendemos que eso es algo objetivo. Esto podría cambiar positivamente para nuestro país dependiendo de muchos factores. Miren, conversamos de lo que recientemente hablábamos de las medidas de carácter monetario del Banco Central, pero esta semana también que se ha hecho el anuncio de un acuerdo que permitirá ya el reasentamiento de la presa de la empresa de Barrick, cuya operación se había mermado en la proyección a futuro, y el peso de la minería en nuestra economía es importante. Cuando nosotros vemos cuáles son los sectores que no están a la velocidad indicada, uno de ellos es la construcción. Y cuando vemos la construcción nos damos cuenta que una de las razones también es altas tasas de financiamiento que impiden que pueda haber. Entonces, veamos qué pasa en lo que queda de este año. Pero ¿y la mano de obra? No, antes de entrar en ese tema, pero que también parte de las medidas que tomó la Junta Monetaria, hay un porcentaje de esa liquidez que va a ir para directamente el sector de financiamiento de viviendas. De hecho, lo que se hizo fue que se consolidó porque lo que quedaba era un remanente de una año facilidad pasado. anterior que no se había utilizado, orientada precisamente al tema de vivienda, y que ahora entonces se incluyó y se extendió para la nueva facilidad. Entonces, ojalá esto ayude un poco a oxigenar lo que está pasando. Sí, ¿cuál es el impacto, si se puede decir que es medible, de el efecto migratorio de mano de obra? Por ejemplo, el sector bananero está diciendo que va a tener una menor producción, dice que un 17, 18% menos. Y ellos
han esgrimido la escasez, el problema que tienen con la mano de obra, que personal calificado para esas tareas están siendo desplazados. La gente ha sido apresada en las redadas que hace migración. El tema Y esto, estamos hablando del banano, pero podría decirse lo mismo del arroz, del café, del cacao, etcétera, etcétera. Y en el sector construcción. Y en el quizás. sector construcción también. Yo creo que el abordaje multidimensional del tema haitiano es lo más oportuno. El tema migratorio es una de las consecuencias, posiblemente una de las más sensibles y conflictivas a lo interno de nuestro país, pero hay muchas aristas que adornan esta relación muy particular. Digo esto porque está el tema migratorio, está el tema comercio, está el tema de seguridad nacional, está el propio tema institucional y esa relación bilateral con asimetrías muy marcadas entre nuestros modelos de desarrollo. Pero cuando nosotros vemos el tema migratorio y lo que hemos hecho públicamente y ha sido una decisión firme, es apoyar las medidas que ha venido tomando el gobierno de aplicación y hacer valer la ley en nuestro territorio, tenemos que ver muchos aspectos que confluyen. A partir de la semana que viene se convocaron ya las mesas del Consejo Económico y Social que permitirán algún tipo de diálogo y discusión de propuestas con esta situación. Si nosotros hacemos una radiografía de los sectores de nuestra economía, nos damos cuenta que el impacto y la presencia y la participación de mano de obra extranjera va a variar en función del rubro del que se trate. Y nos daremos cuenta también que la situación en todos puede ser muy distinta. Entonces, si nosotros empezamos por segmentar lo que es el tema de seguridad nacional y control de ingreso a la República Dominicana, hay una primera reacción a lo que pudiese venir de fuera, sobre todo con una escalada y agravamiento de la situación en Haití. Si nosotros vemos lo que ya está en el territorio nacional, nos daremos cuenta que hay extranjeros que tienen documentos, que están en una situación legal y que podrán seguir de una forma u otra, bajo las leyes de la República Dominicana, desempeñando los oficios que están haciendo. O sea, ¿usted quiere decir que se regularicen? Bueno, lo que o pasa, sea, ustedes favorecen el proceso de regularización. Yo creo que continuar lo que se inició en el año, ¿cuándo fue? 2014. a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero yo creo que ya esa palabra, mencionarla, saca de contexto la conversación, porque se entiende que regularizar es simplemente dotar de una documentación algo que no. Y aquí lo que más debemos hablar es de orden y de cumplimiento de la ley, porque la propia ley general de migración permite que a los ciudadanos extranjeros con su documentación de su país de origen puedan agotar los procesos para tener un estatus regular en nuestro territorio. Y luego, cuando nosotros vamos viendo, y precisamente yo creo que el sector agropecuario y el sector construcción son los dos sectores que tienen actualmente mayor dependencia de mano de obra extranjera, visualizamos, y es parte de las conversaciones que quisiéramos tener a partir de la semana que viene con el gobierno, los partidos y la sociedad en general, de cómo ese orden que requiere nuestro territorio para salvaguardar nuestra soberanía también reconoce algunos criterios de gradualidad. ¿A qué me refiero? No es tan sencillo como darle un botón de una computadora a delete y simplemente yo resetear cómo ha sido el modelo de desarrollo de nuestra economía en todos estos años. Pero tampoco, bajo ningún concepto, podríamos nosotros hacer valer una excepción a la aplicación inmediata de lo que establece la ley de la República Dominicana. Entonces, para